Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 1. Continuamos en los versículos 1 al 4. Si el Señor nos permite, continuaremos un poquito más allá, viendo los versículos 5 al 7, pero leeremos Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos con gran necesidad, Señor. No hay suficientes horas en el día, no hay suficiente vida para poder alcanzar a ver las alturas y las profundidades de tu palabra, Señor. No tenemos muchas veces el tiempo y muchas veces, Señor, no alcanzamos mayordomear adecuadamente el tiempo que sí tenemos, Señor. Somos tan débiles, tan fácilmente distraídos por las cosas del mundo, aún por las bendiciones que tenemos en la familia o en el trabajo, Señor. Venimos con gran necesidad de aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que a través del Espíritu Santo podamos ser aquellas ovejas que ven tu palabra claramente, que tengamos oídos regenerados que pueden oír y reconocer tu voz, y una mente y un corazón que puedan actuar conforme a las realidades bíblicas y no pecar contra ti, Señor. Fortalécenos en el Espíritu Santo para ser hacedores, Señor, de tu palabra y no simplemente oidores. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Hay tanto en lo que podemos meditar. Vimos la semana pasada lo que probablemente era una de las cosas más difíciles de hacer, y eso es el leer sección grande tras sección grande y nada más tachar de nuestra lista tal vez un nombre, a veces dos, y todo con el propósito de ver qué es lo que es necesario para responder las preguntas. La palabra de Dios nos dice en lo que leímos en Primera y Segunda de Pedro, que en Primera de Pedro, que es necesario que cada uno de nosotros estemos listos para responder cuando alguien cuestione nuestra fe. Que podamos responder con certeza. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué crees que todo en el universo y el universo en sí fue creado en 6 días? ¿Por qué crees que toda la raza humana tiene a el mismo papá y a la misma mamá, Adán y a Eva? ¿Por qué crees que hubo un diluvio verdadero? ¿Por qué crees que Cristo realmente tiene el poder para salvar?
Estas preguntas son absolutamente esenciales y muchas veces requiere el ir y meternos a la palabra de Dios. Ahora, tal vez se sintió un poco, como se dice, seco el mensaje de la última semana. Lo reconozco. Pero tenemos que ponernos a pensar en cuántas veces vemos en la palabra de Dios la necesidad de tener hambre y de que nuestro deleite sea la palabra, la ley de Dios. No tenemos el paladar espiritual que deberíamos de tener. Tenemos que pedirle al Señor eso. Tenemos que pedirle al Señor asistencia para que no nos aburramos, porque hay mucha información que es absolutamente importante. Si creemos realmente que la totalidad de la Escritura es inspirada y la totalidad de la Escritura es buena para corregir, para instrucción y para crecimiento espiritual, entonces tenemos que tenerla como nuestra. La creencia tiene que ser nuestra, no la de alguien más. No puede ser la creencia del pastor, sino tiene que ser su propia convicción. Tiene que ser su pertenencia. La certeza de que estos eventos son verdaderos, de que los eventos precedentes a estos que estamos leyendo en Lucas capítulo 1 son verdad. Hablaba con mi hermana Arlene esta semana y me decía cómo amaba ella el poder leer el Antiguo Testamento. Y le dije, amén. Es tan esencial, tan importante el tener un buen entendimiento del Antiguo Testamento, porque sin ese entendimiento fundamental no sabemos qué se está cumpliendo. ¿Cuáles promesas se están cumpliendo? ¿Cuáles obras son las cuales están hablando los discípulos? ¿Dónde está la certeza? ¿Dónde está la fundación de uno? No hay ningún tipo de duda en la mente de Lucas que lo que él dedicó diligentemente su tiempo para escribir es una cuenta verdadera, una cuenta histórica. Por eso el título es Lucas, teólogo, historiador. Esta Biblia, esta palabra que tenemos en nuestra mano, no es nada más un libro teológico. Este libro es la historia del mundo. Este libro contiene dentro de sus páginas al comienzo cómo es que todo llegó a existir. ¿Crees eso? Porque si lo creemos, entonces debemos vivir con esa realidad cada instante de cada día. Vemos cómo es que Lucas empieza en una manera que no es común para una persona escribiendo un libro, especialmente en el tiempo romano donde él estaba. Era un tiempo muy competitivo y la voz que gritaba más fuerte o la voz que insultaba a los demás era la que ganaba. Es por eso que cuando Pablo está escribiendo a los de Corintio, a los de Gálatas, y les dice de los superapóstoles que estaban creciendo, ¿cuáles eran los insultos que le echaron a Pablo? Sí, es muy fuerte cuando les escribe, pero cuando está frente a ustedes, su presencia es muy débil, es muy anciano, sus letras muy grandes porque está casi ciego. Así se ganaban las discusiones teológicas. ¿Quién tiene los mejores insultos? ¿Y quién puede hacer el punto más elocuentemente? Es lo mismo que vimos en Judas, es lo mismo que vimos en Segunda de Pedro, que estos apóstatas usan muchas palabras
para tratar de hacerse ver o hacerse presentarse como si fueran muy inteligentes, pero no empieza así. Lucas, él dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Él empieza dando crédito. Él no empieza diciendo, mira, trataron muchos mensos, muchos torpes, mucha gente estúpida antes de mí, el gran teólogo y doctor Lucas, de escribir y de compilar y a hacer todo esto. Y no pudieron, ni llegaron cercas, oh Teófilo, pero yo sí. Yo tuve lo necesario. No, él empieza dando crédito, pero más que crédito nos deja saber. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros, ¿qué? Son muy ciertas. Esta no es ficción. Esta no es una historia, esto no es un mito. Esta no es el lobo y los tres cochinitos. Esto no es Hansel y Gretel. Esto no es la ficción de Santa Claus. Esto es verdad, es certeza. Y él lo detiene como cierto. Y no nada más dice esto, dice, hay muchos que han tratado de compilar, han tratado de unir un narrativo, una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Tal como les han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Igual como los apóstoles. Se puede ver el carácter de Lucas en cómo es que empieza aquellas cosas que entre nosotros son muy ciertas. No puedo estresar qué tan importante es eso. Cada generación tiene diferentes batallas. Cada generación tiene diferentes dificultades. Los que crecieron en los 60s y los 70s tuvieron mucha guerra contra el comienzo de la revolución sexual. Aquellos que conocieron a la princesa Diana, no sé si se acuerdan de ella, saben que esta princesa era una gran persona en favor de la revolución sexual. Aún desde ese tiempo. Esto que tiene que ver con lo que estamos hablando, el vivir conforme a la verdad. Hemos estado estudiando el 9º mandamiento, el no dar falso testimonio, y hemos hablado de qué tan importante es primeramente el no dar falso testimonio de Dios, ¿verdad? Eso significa que nunca deberíamos de confundir las verdades bíblicas con lo que es mitología, con lo que sí es cuentos de hadas. Tiene que haber una línea clara. Y no es hasta esta última generación, aquellos que son de mi edad y unos un poco más mayores que yo, que ha habido un gran cambio dentro de los cristianos al no mezclar la verdad bíblica, sino el simplemente decir, ¿sabes qué? No existe el hada de los dientes. Así que de nada te sirve el que escondas tu diente debajo de tu almohada. Yo soy el que te da la peseta. Dame tu diente, ¿verdad? O no existe Santa Claus. Nosotros celebramos en mi casa el Adviento. Y parte de eso es la línea clara. Empezamos con esa línea clara para hacer desde el comienzo del crecimiento de nuestra hija la realidad de que es ficción y que es verdad. No tuvieron muchos esa realidad. Crecieron pensando que esta obra de ficción, este obeso Santa Claus, que mágicamente puede ver cada acción y que asombrosamente puede entrar a cada casa aunque cierres la puerta,
Qué cosa más aterrorizante para un niño con paranoia. Y que puede ver todo lo que hace. ¿Eres bueno o eres malo? Y crecen estos mismos niños y niñas junto con esta historia. Llegan a una edad, ok, ya es el tiempo. Mi hijo, mi hija, la verdad es, todo lo que has creído por los últimos 6 años era ficción. Pero confía en mí. Todo esto que te he dicho de Cristo y las historias del mar rojo que se abrió y la gente que caminó en seco y un Dios que nada más al hablar creó todo lo que existe. Esto sí es verdad. ¿Sí entienden? Qué tan casi payaso es la situación. Que esperen, padres, abuelos, cristianos, que no haya algún tipo de rebelión contra esta cosa. Pero si vemos desde el principio el testimonio de la Biblia, el mismo testimonio que dio Pedro en segunda de Pedro es, no estamos presentándoles ni mito, ni falsedad, ni una historia inventada, estamos presentándoles con verdad histórica. Estas son las cosas, una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Es cierto que Dios no habló por 400 años y que lo primero que vamos a ver después de ese periodo de 400 años es que un ángel viniera y visitara a un hombre que era recto, que no pudo tener hijos y que este anciano con su esposa anciana alcanzó a tener un bebé. Y que ese milagro coincide con lo que vemos hasta el principio de la Biblia con Abraham y Sara. Las verdades, el ir viendo. ¿Y cuál es el punto de empezar con la realidad de que todo lo que estamos por leer son eventos que entre nosotros son muy ciertos? Y eso vemos en el versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Es cierto y quiero que tengas una clara visión de la verdad. Quiero que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ese es el propósito. Y esa certeza solamente puede venir reconociendo aquellas cosas que son increíbles. Todo, desde la concepción, el nacimiento, la vida, la muerte, el entierro, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es verdaderamente, ciertamente historia verdadera, récord real. Algo que sí sucedió y se supone que empezando con Teófilo, que no era un judío, era una persona griega aprendiendo apenas de estas verdades, tuvo que entender. Ahora, ¿qué significa eso? Pues obviamente siendo una persona romana con una mentalidad de todos estos dioses, entonces me estás diciendo que todo el universo no empezó con una gran guerra entre los titanes. Entonces Zeus no es el mero mero, no es el dios más poderoso, Zeus, y todos estos otros dioses, Atena, Hermes, ¿son falsos? ¿Tú me estás diciendo que el Dios verdadero solamente es uno? ¿Y que se encarnó la segunda persona? Que vino y nació y vivió aquí y murió para que yo fuera salvo? Y la respuesta de Lucas es sí. Y escribo todo esto. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Aquí está, plena, claramente. De hecho, te voy a dar tantos detalles, Teófilo,
que vas a tener que leerlo más que una vez para ir viendo exactamente cuántos detalles tenemos. Acuérdense, hemos hablado de qué es lo que dice Pedro sobre esto. Y vemos, no tienen que ir ahí, yo se lo voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este es el testimonio de todos los fieles en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Lo que están leyendo, hermanos, hermanas, es verdad. No es fábula. No es lo mismo que todas esas historias inventadas. Esto es la verdad. Y tenemos que ser, si vamos a ser los que dan testimonio verdadero, aquellos que promueven la realidad. Dice un pastor por nombre J.C. Ryle: el cristianismo es una religión establecida en hechos. Nunca perdamos vista de esta realidad. Vino a la humanidad primeramente con esta forma. Los primeros predicadores no oyeron arriba y por abajo en el mundo proclamando algo elaborado, un sistema artificial de doctrinas súper profundas y de filosofías y principios demasiado duros para entender. Hicieron su obra el primero decirles a los hombres realidades claras. Fueron a decirle a un mundo lleno de pecado que el Hijo de Dios vino al mundo, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó una vez más por nosotros. El Evangelio, primeramente publicado, hablado y predicado, era más simple que como está siendo hecho ahora. No es nada más ni nada menos que la historia de Cristo. Es lo que vemos, es lo que dice Lucas en el versículo 2, dice: tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Aquí estaban los discípulos, los apóstoles, como Pedro, que dijo: no estamos inventando fábulas, no estamos inventando nada, sino nosotros mismos fuimos testigos oculares de su majestad. Nosotros lo vimos transfigurarse, vimos la gloria, lo vimos sangrar, lo vimos morir. No entienden, lloramos cuando murió y dudamos cuando resucitó, hasta que por poder del Espíritu vimos la realidad, vimos sus manos, vimos su lado. Y eso es lo que predicamos. Lucas describe a aquellos que escribieron antes de él como ministros de la palabra. Una vez más, J.C. Ryle dice: es instructivo a la humanidad en esta expresión el ver que cuando Lucas escribe, no hay ninguna palabra exaltándose a sí mismo. Un tono que ha entrado mucho a la iglesia moderna. Lucas da a los apóstoles no ningún nombre súper ensalzoso. Él no da ninguna excusa para que cualquier persona que lea lo que él escribe empiecen a venerar a los apóstoles en manera idólatra, porque su trabajo era el estar cerca del Señor. Él simplemente los describe como testigos oculares. Le dijeron a los hombres: nosotros vimos
con nuestros propios ojos esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lucas los describe como ministros de la palabra, ministros del evangelio. Eran hombres que contaran como su más grande privilegio el llevar como mensajeros las buenas nuevas del amor de Dios a un mundo pecador y decir la historia de la cruz. Eran testigos oculares. Dijeron, nosotros vimos esto, lo vimos caminar sobre el agua. Casi nos podemos imaginar a los apóstoles diciendo, oye, ¿te acuerdas, Pedro, que tú caminaste por un rato y no te empezaste a ahogar? Dudaste, Pedro, pero Él te rescató. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dio a alimentar a más de 15,000 personas? A más de 7,000 personas. Y habían otros, sí, yo también estuve ahí. Yo me acuerdo cuando dijo esto. Habían testigos oculares de estas realidades que verifican. Gente que vieron a Cristo caminar en el agua, sanando a los enfermos. Imagínense a la anciana diciendo, yo fui la que fue sanada del derramamiento de sangre. Lázaro saliendo. Testigos que vieron a Jesucristo echar fuera demonios. O aquellos testigos que desde el principio, como Juan y Pedro, alcanzaron a ver el primer milagro cuando Cristo cambió esa agua a vino. Testigos que proclaman las realidades y como Lucas graban con diligencia, escribiendo todas estas verdades. Y creo que es sumamente necesario para nosotros ahora, en este momento que es tan anticristiano, tan darwiniano, tan materialista, que la gente de Dios esté firmemente centrado en la veracidad de la Biblia, como un libro de hechos históricos, empezando en Génesis. Si lo que Lucas está diciendo aquí es correcto, entonces todos los eventos históricos que fueron verificados por aquellos testigos oculares certifican la realidad de las promesas hechas anteriormente. Eso significa que aquellas promesas hechas a Adán y a Eva, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, todas esas son reales. Los eventos que leemos es verdad. Si lo que él está diciendo aquí, Lucas está diciendo aquí, es verdad, entonces todo lo que fue escrito anteriormente, lo que es la fundación de las verdades que entendemos en el Nuevo Testamento, son verdad. Dios sí creó un universo de la nada por el poder de su voz en 6 días y descansó en el día séptimo. Dios sí creó a un Adán y a una Eva humanas. No hay que confundirlo con el Adán genético de los darwinianos. Sí, porque hasta los seculares dicen, sí, hay un Adán genético. Pero el Adán genético de los darwinianos es un chango, es un mono. El Adán bíblico es un hombre humano. Creemos entonces en un Adán y una Eva que fueron creados, un Adán que fue creado adulto, un Adán que pudo pensar, razonar, entender, que tuvo suficiente facultad mental para poder darle nombres a cada uno de los animales. No un mono, a un Adán que de su propia voluntad desobedeció a Dios. Eso significa que todos los
increíbles y asombrosas realidades que están grabadas en la palabra de Dios, desde el diluvio hasta el partir del Mar Rojo, la provisión de Dios para su gente en el desierto, en el maná, son verdad. Lucas, el historiador, nos dice, esto es verdad desde el principio de este evangelio. En pos de la cara de miles de mentiras y sistemas deceptivos de esta edad, en la cara de miles de ficciones y religiones, nosotros los cristianos tenemos verificadamente la verdad en la palabra preservada. ¿Saben por qué es importante el ir entendiendo estas cosas? Llegaremos a hablar de la realidad que Juan era Juan el Bautista. No era ninguna otra persona, no era el profeta reencarnado. Su nombre es Juan. Y eso es importante porque no debemos propagar la mentira que está en este mundo. No debemos continuar el inventar una historia donde Elías se reencarna. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque lo que creemos es verdad. Y cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 17, que Juan irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, en el espíritu y poder, no en una reencarnación, es importante porque, como les dije a los hermanos esta mañana, si ven, uno de los temas más prevalentes en las caricaturas anime, en los mangas, en las ficciones que están siendo presentadas a los jóvenes, a las jovencitas que son tan populares, entre los más 5 populares está el tema que se llama Isekai, donde se muere alguien. De hecho, esto tiene nombres así, adorables para cuando alguien se muere. Alguien fue atropellado por la troquita. Luego de repente esta persona se aparece ante un Dios impotente y este Dios o Dios impotente le dice, perdón, no sé, se me fue y pues moriste, ni modo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a tomar tu alma y vas a reencarnarte en este bebé. Y es uno de los temas más populares siendo metidos, intrometidos y consumidos por jóvenes en este día. El entender que cuando Cristo resucitó y que cuando Juan nació, él fue y tiene una misión de ir en el poder y espíritu de Elías, no como una reencarnación de Elías, es sumamente importante. Es lo que hace la diferencia entre nuestra fe, la fe verdadera, y las falsedades del mundo. No tenemos a un bebé que nació con el espíritu de Elías. En otras palabras, que literalmente es Elías, que tiene 2 almas dentro de su cuerpo, el alma del pobrecito bebé Juan y el alma de Elías, sino que el Espíritu Santo que guió a Elías guiará a Juan el Bautista. De hecho, hay tanto como dice Santiago, sabiduría diabólica que está haciendo catequismo en este mundo, con sus ideologías darwinianas, con ideas de ficciones religiosas, desde las caricaturas a los libros para niños hasta los documentarios.
De hecho, había un artículo que mi esposa Amy me presentó que habla hasta de la luna. Saben que obviamente si el ser humano estaba en evolución y todos los animales se evolucionaron y cambiaron, y el mundo también tuvo que pasar por fases, entonces ¿por qué no también la luna? Si los humanos tienen que pasar por la evolución y los animales, entonces ¿por qué no todo el universo? Y esto es lo que está siendo presentado como verdad. Si buscas esto en la Enciclopedia Británica, vas a ver que hay una teoría que se llama coacreción. Coacreción. La teoría de la coacreción dice, y es una de tres diferentes ideas, describe cómo se formó la luna. Y en esa teoría dice que la luna y la tierra fueron formados al mismo tiempo en un disco primordial. En ese tiempo después de la gran explosión, todo estaba en un disco que fluía como gas y plasma y polvo y partículas astronómicas. Y que lo que pasó es que con el pasar del tiempo, esa bola de gas, ese disco, se fue colapsando internamente. Entre más se juntaban partículas aquí en medio, más se grababan, más agarraban más de los de afuera. Es lo que llamamos la gravedad. Y que cuando esto pasó, porque todavía estaba dando sus vueltas, empezaron dos diferentes bolitas a juntar estos gases y polvos y partículas astronómicas, y lo que sucedió es que lo que era antes nada más un disco cambió a ser la Tierra y la Luna, y que la Luna entonces empezó a dar su revolución alrededor de la Tierra. Ahora, aún los mismos críticos dicen que esta teoría no puede explicar la manera angular en la cual la luna rodea el planeta. Quédense conmigo un rato más. Otro de las ideas o teorías es la teoría de fisión. La teoría de fisión. Y esto lo pueden ir y buscar en un artículo de NASA. Dice, la teoría de la fisión propone que la luna en algún tiempo fue parte de la Tierra, pero de alguna manera se separó de la Tierra en la historia temprana del sistema solar. Lo que antes o lo que ahora es el Océano Pacífico es donde creemos que vino la luna. Esta teoría es pensada, posible, al comparar y ver la composición de la Tierra y de la Luna, y el tomar en cuenta que tan rápidamente estaba dando revoluciones la Tierra. Así que lo que piensan es que aquí estaba este pedazo que antes era sólido y era lo que nosotros conocemos como el mar Pacífico, el océano Pacífico, que es el más grande, ¿verdad? Así que está todo este trozo aquí y estaba dando tantas vueltas que ¡guas! Se fue volando este trozo del planeta. Y eso es lo que hizo la luna. Estas son nada más dos teorías, dos ideas que los intelectuales presentan en contra de lo que dice la Biblia. Dicen, bueno, pero esto pasó así, estaba viajando tan rápidamente que pues se fue volando este trozote de tierra y se convirtió en la luna.
comparemos eso a lo que vemos en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde, y fue mañana un día. Pues si se supone que lo que consideramos el mar o el océano Pacífico no existía hasta después de que el planeta aventó un trozote de tierra, no es lo mismo que vemos aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Nos dice la palabra de Dios que de hecho formó la tierra de las aguas. Continuando en el versículo 14 al 19, las verdades bíblicas. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para el dominio de la noche. En otras palabras, el sol y la luna. Hizo también las estrellas. Esto era y es lo que dice la palabra de Dios. Cristianos en todo el mundo pueden creer una de dos cosas. O pueden creer que millones y billones de años, un montonal de tierra, un montonal de acumulación de algo en el espacio, de repente decidió unirse y explotar, y que del caos de lo que fue explotado, de repente hubo un disco de partículas que llegó a ser el planeta. Y tal vez de entre este disco otra bolita se hizo la luna. O pueden creer que del mundo, a través de tal vez un asteroide pegándole al planeta cuando primero estaba bebé, hizo que se saliera otra bola y aquí está la luna. O pueden estar firmemente parados sobre la historicidad, la certeza que tenemos que la tierra fue formada en el primer día. La tierra fue formada en el primer día. Eso es lo que Génesis nos presenta. Día 1 de la creación, la tierra fue formada, y fueron 3 días después que fueron creados el sol, la luna y las estrellas. Todos creados de la nada, solo por la palabra de Dios. Piensen verdaderamente, o como le gusta decir a nuestro pastor Aarón cuando está diciendo las mismas palabras que Cristo: consideren el costo de creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el primer día existió la tierra antes de todas las estrellas del universo. ¿Saben qué significa eso? Que no había nada más que este planeta. Y 3 días después, Dios creó
el resto de los planetas y sistemas solares. Porque sabemos que es cada estrella, ¿verdad? Cada estrella o es un planeta, o dependiendo de la distancia, porque alcanzamos a ver a Marte desde aquí en la noche, pues se puede ver en el cielo, o cada estrella es la luz de un sistema solar, y lo que estamos viendo es un sol a una distancia increíble. Tenemos fotos que demuestran que esta estrella o esta estrella, de hecho, es todo un sistema solar con un sol sumamente grande. El decir, yo creo lo que Génesis dice, significa que creemos que el primer planeta en todo el universo fue la Tierra, y después de eso fueron creados todos los otros planetas, las estrellas, el sol y la luna. La palabra está escrita, los evangelios, el evangelio está escrito para que tú como cristiano puedas tener certeza que esto es verdad. Y esta realidad bíblica está en la oposición absurda que existe en este mundo. Que el ser un hombre o una mujer de fe es el hacer un gran brinco sin razonar al abismo de la fe. El brincar sin saber qué, no. La fe cristiana es una fe informada. Continuaremos la próxima semana en el versículo 3 y 4. Pero terminamos por ahora con las palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y toda la gente de Dios dice, amén.